Bueno, yo desafortunadamente tengo unos datos muy parecidos a los que tenía mi compañero Juan Luis, pero voy a tratar de entregar en los que nos coincidimos, porque sí es muy bueno que el país sepa hoy que este gobierno le ha mentido a Colombia con las cifras, que este país, que este gobierno en medio de su, como lo dijo muy bien Benedetti, de su payasada, no ha hecho más que permitir el relajamiento de la población con grandes titulares. Por ejemplo, en diciembre todo el mundo pensó que ya íbamos a empezar la vacunación, porque eso fue lo que nos anunciaron. Y ese pico gravísimo de enero se debe en parte a eso, a las mentiras del gobierno, a las mentiras del ministro de Salud, a los grandes anuncios, porque esto se limitó a un gobierno de grandes anuncios, todos mentirosos. Ya lo dijo Juan Luis, casi todas las cifras que dieron y todas las promesas que hicieron se cayeron inmediatamente. Un país que empezó tarde la vacunación y eso nos costó más de 14,000 vidas entre enero y febrero. Pero la cifra puede ser más grande porque traigo un dato aquí que es del Ministerio de Salud. Si me permiten la primera, la siguiente. Bueno, estos son los datos de ayer, pero hoy tengo los de hoy que son más actualizados. A la fecha, Colombia tiene 64,524 fallecidos y con incluidos los 231 fallecidos ayer u hoy. Bueno, esa es la cifra de hoy. Pero resulta que esa cifra también es mentirosa porque no hay claridad en la cifra. Si quieren, por favor, la siguiente. Y aquí es donde les voy a mostrar cómo un comité de vigilancia demográfica de la mortalidad por COVID-19 del Ministerio de Salud reveló el 3 de enero de 2021 que habían muerto 7,432 personas más de las reportadas oficialmente. Es decir, hoy los muertos no son 64,524, sino serían 71,956. Ministro, tiene que decirle la verdad al país y actualizar la cifra. Es una exigencia que le hacemos. Colombia no tiene 64,000 muertos, no, 71,900, casi 72,000, y esto es una cifra de ustedes mismos, porque nos revelaron que había 7,432 personas más de las reportadas oficialmente, porque se descubrió después de sus fallecimientos que habían sido por COVID. Es decir, esa es la cifra oficial de Colombia hoy. Sin embargo, por favor, pasar las dos fotos rápido, las que siguen. Se quedaron en anuncios y aplaudiéndose. Una sociedad del mutuo elogio, además muy pobre. La siguiente, por favor. Que incluso cuando empezaron a llegar las primeras pírricas vacunas, que eran muy poquitas, y con la gente muriéndose en los hospitales y con los ancianos ansiosos porque los vacunaran, en cada ciudad tenían que esperar que llegara el ministro, el payaso, la foto para poderse tomar la foto antes de iniciar la vacunación. Eso es infame. Esto es infame. Están jugando con la salud de los colombianos. La siguiente, por favor. Y aquí pues vienen las cifras. Este cuadro es del Ministerio de Salud. Ellos estaban proyectando para tener en abril una cantidad de vacunas que no existen. Por favor, la siguiente, que se puede ver más fácil. Aquí la apreciamos bien. Lo que el presidente Duque y el ministro Ruiz dijeron que iban a llegar hasta el 31 de marzo eran 4,712,900 vacunas. Las que llegaron fueron 3,681,104, con un 22% de retraso. Y las que se han aplicado, y acá es donde viene el gran cuestionamiento, el gran sistema de salud de la Ley 100, son solamente 2,243,392 hasta ayer, no tengo la cifra de hoy, es decir, un 52% de retraso en la aplicación. ¿Y esto por qué sucede? Porque le delegamos a las inoperantes EPS la vacunación. Esto no podía pasar, esto no tenía que hacerse así, porque la EPS obviamente es un negocio en el que se invierte el menor número posible de dinero para ganar el mayor provecho. Y ahí estamos viendo las consecuencias. Y hoy pasó algo terrible, terrible. Y es que
el mejor proyecto de vacunación del mundo, según los anuncios que hace el presidente mentiroso en su programa, en su reality show diario de prevención y acción. ¿Cómo les parece que aplicó toda la existencia de las vacunas Sinovac y hoy se quedaron sin vacunas? Es decir, las personas que ya recibieron la primera dosis, se les va a perder esa primera dosis porque ya no hay otra. Ya China dijo que no enviaba en abril las existencias que tenían. O sea, no hubo un cerebro que pensara que se tenían que aplicar la mitad de lo que había para guardar la otra mitad para aplicarle la siguiente dosis a las personas. No, se las aplicaron todas por ir avanzando en las cifras, en ese afán de equipararse con los países frente a los cuales tenemos mucho rezago. Y resulta que ahora todas las personas que recibieron la Sinovac no van a poder recibir la segunda dosis, se va a perder. O me va a decir, ministro, quiero que sea una de las preguntas que no resuelva, si esas personas pueden esperar un mes, porque ya China dijo que en abril no iba a haber vacunas, para recibir la segunda dosis, a pesar de que ya se la aplicaron hace más de 15 días. Ahí hay otra improvisación típica de este gobierno. Por favor, la siguiente. Bueno, ¿cuántas personas realmente se han inmunizado en Colombia? Tenemos que son 423.000 personas, es decir, las que han recibido las dos dosis. Esto equivale al 1,2% de la población, al pírrico 1,2% de la población. Si nosotros nos atenemos, ni siquiera me voy a comparar con Estados Unidos, con Israel, que ya han sobrepasado el 60%, con Chile. Es un país de economía similar. Chile ya llegaron al 58%, nosotros al 1,2%, en Uruguay al 23%, en Brasil al 10%, en Argentina al 9,43%, en Panamá al 8,98%, en Costa Rica al 7%, en México al 7,2%, 7,5% Costa Rica, perdón, y Colombia 4,6%, rezagado totalmente. Esto es jugar con la salud de los colombianos. Según el Plan Nacional de Vacunación, como lo dice este cuadro, se necesita inmunizar completamente 35.734.000 personas para lograr la inmunidad de rebaño. ¿A cuántos años estamos de eso, ministro? ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos y los demás países del área terminen su vacunación? Es una de las preguntas. ¿Nos vamos a volver parias? ¿No podemos salir de Colombia? ¿Y qué va a pasar? Porque si el efecto de las vacunas, ya lo dijeron las mismas farmacéuticas, es de 6, si quieren pueden quitar ya la presentación, porque las demás cifras no son, ya son las que dijo Juan Luis. Si el efecto de las vacunas es de 6 meses, se supone que teníamos que vacunarnos todos en máximo 6 meses para que las personas que ya se vacunaron no vuelvan a contraer el virus después de que se les pase el efecto. Aquí va a pasar todo lo contrario. Primero, no hay la vacuna, segunda dosis de Sinovac, y se va a perder todo ese trabajo que se hizo en primera vacunación. Y segundo, los primeros vacunados en 6 meses ya otra vez van a estar, pueden estar siendo vulnerables al contagio del COVID. Es decir, se va a perder también toda esa vacunación. Esto tenía que hacerse rápido, en menos de un año para que tuviera un efecto. Se va a perder. No sabemos si esa es la intención del gobierno, tal vez para decir el año entrante que seguimos en pandemia, que no hemos superado la pandemia y que de repente pudieran afectar las elecciones de 2022 que ya tienen muy perdidas, más perdidas que las vacunas Sinovac. Es el peor gobierno. Yo pensé que el de Uribe era el peor gobierno de la historia, pero este lo superó con creces, claro. El otro era el maestro, este es el alumno, que no terminó nunca de aprender realmente. Y finalmente yo quería decirles, ¿de dónde vienen nuestras vacunas? Pues bueno, lo dijo también Juan Luis, no me gusta repetir mucho. AstraZeneca el 13%, no ha llegado ni una. Pfizer, BioNTech el 20%, han llegado las pocas que él dijo. Y de Sinovac el 67%, que se le apareció a la Virgen. Tuvieron que ir donde el gobierno comunista a pedirle cacao para que por favor les enviaran unas vacunas para poder salir del atolladero. Pues yo sé que a ustedes no les gusta que les mencione mucho eso, pero Cuba ya está ensayando 2 vacunas o 3 en tercera fase y muy pronto vamos a tener que comprárselas, pero seguramente por el orgullo, y aquí puede morirse la gente, pero no podemos comprarle vacunas a Cuba, nos vamos a tener que tragar
todo el odio y todo visceral que le tenemos, y vamos a tener que comprarle vacunas al vecino, porque realmente la verdad, ministro, hoy no hay vacunas, y ni va a haber en el corto plazo. En el mediano plazo va a haber algunas, pero cuando lleguen ya se va a ver comprometida toda la primera tanda de vacunados, porque seguramente ya el efecto les va a pasar. Lo que estamos asistiendo aquí es a un horror de todas las índoles, perdón. Venimos para un tercer pico. Colombia, lo muestra la gráfica, está acercándose a un tercer pico y nuevamente estamos todavía chilingueando, perdónenme el término, dentro de las comisiones terceras y cuartas para ver si la clase política dominante o el partido de gobierno aprueba una renta básica. No la ha aprobado, ni la va a aprobar. Seguimos con los miserables 160,000 pesos para familias completas. Mientras tanto, se van perdiendo plazas, se van perdiendo empleo. La mayoría de microempresas y empresas pequeñas y medianas se quedaron por fuera de las ayudas del gobierno, porque como ya lo vimos, casi la mitad de estas ayudas se fueron a las grandes empresas. Los grandes beneficiados del COVID fueron los grandes empresarios. Y los pequeños, obviamente, ya lo dijeron también, ese otro dato que dio otro de mis compañeros, se perdieron más de 500,000 microempresas en Colombia. No hay cómo enfrentar esta pandemia. No tenemos un gobierno serio que enfrente esta pandemia. Están recurriendo ahora a que los privados sean quienes compren las vacunas. Sin embargo, nosotros, y les pido el favor de regresar al donde dice 35 propuestas para un mejor manejo de la pandemia, nosotros, dentro de nuestro espíritu de colaboración, incluso ni siquiera hicimos propaganda con esto, le enviamos al presidente y a su ministro y a los ministros 35 propuestas para mejorar el manejo de la pandemia. Si por favor me prestan la número 13. Mentira, la número 14. Pero la voy resumiendo acá. Les dijimos que es necesaria una reforma del sistema de salud con una fuerte estrategia de atención primaria, vacunación sin EPS. ¿Qué pasó con las pruebas? ¿Por qué Colombia es uno de los países con más cero prevalentes? Quiere decir que aquí se han infectado más de 15 millones de personas, no los 2.400.000 que dicen los registros. Si esa cero prevalencia es tan alta es porque no hubo un sistema que respondiera con rapidez a las pruebas. Yo mismo tengo que viajar el viernes, pedí el permiso al Congreso de la República para viajar el viernes a supervisar las elecciones de Ecuador y no me pude hacer una prueba por la EPS. Llamamos, me dijeron que teníamos que primero tener una cita con el médico. ¿Para qué? Pues para que la EPS facture la cita con el médico. Y después de la cita con el médico, él dice si tengo el síntoma para mandarme al auto. No se pudo. Siempre tenemos que acudir a los privados pagando unas altas cifras que una persona de clase media o clase baja no puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? No hay un seguimiento porque la persona tiene el COVID, se cura del COVID, contagia del COVID a muchas personas y nunca se le hicieron las pruebas respectivas. Eso es precisamente esto que habla el punto 11.12, que es la estrategia PRAS no está funcionando. Para los que no saben qué es PRAS, es prueba, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. No funcionó jamás. Nunca se le hizo seguimiento a la persona que tenía COVID. Nunca se le hizo al que tenía los síntomas. Jamás se le hizo seguimiento. Y entonces la pandemia se desbordó. Hoy no se sabe quién lo tiene, ni hay un seguimiento persona a persona, ni familia a familia. Es todo mundo sálvese quien pueda y ya. Esa es la política del gobierno. Sálvese quien pueda. Cierre negocios. En cuarentena, cuando se ven con picos altos, acaben con más empresas, acaben con la clase media y con la clase baja que no tiene para comer, la gente desempleada de este país. Ya también lo dijo el senador Sanguino, casi 9 millones de personas no están comiendo las 3 comidas al día y 2,5 millones de esas personas solo comen una vez al día. Estas son, en resumen, las propuestas que le hicimos al gobierno. Le propusimos que acabara con prevención y acción. Eso es una payasada, ese programa es una payasada. El presidente debería estar gobernando y no de presentador de televisión. Además,
con un tono que agrede a la gente, como si estuviera transmitiendo un partido de fútbol, por favor. La siguiente, dando las cifras de muertos como si se hubiera normalizado tanto el asunto que decir así, con ese tono pendenciero y fantoche, que murieron 234 y mañana 230 y ayer 220. No, eso no es un presidente de la República, me perdona. Eso no es serio. Pero eso fue lo que eligieron. Los 10.300.000 colombianos que le siguieron creyendo a Uribe en 2018. Le propusimos un plan nacional para el desarrollo tecnológico y la implementación de medidores y monitores de dióxido de carbono en todos los espacios cerrados habituales, tanto en las zonas urbanas como las rurales, y propusimos la fabricación nacional de medidores basados en tecnologías abiertas como los sistemas, y todo esto lo adjuntamos todas las evidencias de cómo fabricarlo, porque nos pusimos a estudiar el tema con sistemas Arduino o Raspberry que garanticen la calidad de la medición de los monitores con tecnología NDIR. Bueno, todo eso difícil de explicar ahora, pero lo adjuntamos. Sugerimos que los espacios cerrados donde sea imposible generar ventilación natural cuenten con sistemas de circulación y filtrado de aire de alta eficiencia. Nada. Sí obtuvimos algunas respuestas, y el resumen de las 35 propuestas dice que la población colombiana mostró en 2020 niveles de cero prevalencia altísimo, es de lo que les venía hablando ahora. Si quieren, en la siguiente gráfica tengo unos porcentajes de cero prevalencia en varios países. En la 17, por favor. La cero prevalencia en Wuhan, China, a diciembre fue del 4,4. En Estados Unidos a enero de 14,5. En España a diciembre del 9,9. En Medellín a octubre del 27%. En Montería a agosto, por citar solamente dos ciudades, del 59%. Es decir, más de la mitad de los monterianos ya tuvieron COVID. Sin embargo, uno va a mirar las cifras y no da ni siquiera que lo hayan tenido el 10%. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces proponemos seguir fortaleciendo en paralelo con el proceso de vacunación la capacidad nacional para la toma de pruebas de COVID. Es que en la toma de pruebas, si uno mira la comparación con los países que tienen más o menos la misma población de Colombia, por ejemplo, España ha hecho 43.458.000 pruebas. Colombia ha hecho 12.945.000 pruebas. 4 veces menos. Ni qué decir, Turquía ha hecho 40 millones, Italia 51 millones, el Reino Unido 127 millones de pruebas, Rusia 122, bueno, Estados Unidos 412 millones de pruebas. Entonces aquí no es que tengamos solamente 2.456.000 infectados porque sea ese el número, sino porque el número de pruebas ha sido muy bajo por las razones que ya les acabo de explicar. No hubo una política nacional para hacer pruebas en Colombia. Entonces nos enfrentamos a un tercer pico, como se dice vulgarmente, con los calzones abajo, sin pruebas, sin vacunas, sin renta básica. Y sin embargo, el presidente presentador todos los días sale a decirle al país que están manejando la pandemia de la mejor manera. He escuchado aplausos al ministro de Salud que nos acompaña hoy. Y yo sé que no depende toda la política de un ministro de Salud, porque ahí también entra a jugar Hacienda, entra a jugar la presidencia, etcétera, riesgos. Pero sí no creo, ministro, que usted merezca aplausos, se lo digo sinceramente. Ha hecho todo lo que ha podido, su mayor esfuerzo, pero la política nacional del gobierno ha sido pésima, nefasta. Por algo Colombia es uno de los 11 países con más infectados sin haber hecho las pruebas. Imagínense donde aquí hubiéramos hecho por lo menos 50 millones de pruebas. Estaríamos entre los 5 primeros lugares del mundo.